Nuevamente sean bienvenidos a una clase más de historia. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Imperio Romano y más cuando ya en la clase anterior analizamos sobre la importancia, la formación de Roma dentro de su civilización, dentro de su sistema político como monarquía. Ahora nos toca hablar sobre Roma como república y la crisis que tuvo. Entonces, sean bienvenidos en el lugar donde estén, enviándoles siempre un deseo y un anhelo de que las cosas de una u otra manera irán cambiando y en un momento nos volveremos a encontrar nuevamente. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a explicar este pequeño tutorial. Espero que les sirva mucho para poder entender este tema muy interesante de la cultura romana. Entonces vamos a observar y vamos a compartir cómo podemos. Entonces nos encontramos dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación. Vamos a estudiar lo que corresponde a esta semana, que es la sexta de nuestro plan educativo. Vamos a estudiar la crisis de la República. ¿Por qué la República? Luego de que pasa una monarquía en Roma, automáticamente este país adopta el sistema democrático que nace en Grecia. Por eso tienen mucha similitud en sistemas políticos democráticos, tanto Grecia como Roma, porque de una u otra manera Roma adoptó ciertos valores como libertad, como la justicia y como la ciudadanía. Pero dentro de esta propia estructura política de Roma existieron intereses partidistas, es decir, grupos minoritarios que empezaron de una u otra manera a emerger un sentimiento de individualismo y también de desintegración de la república en sí. Por lo tanto, para esto hay factores que determinan este fenómeno que ocurría en la República Romana. Por lo tanto, lo vamos a observar. Pero antes de esto, vamos a analizar cuál es el objetivo de la clase que nos hemos convocado para este día. Primeramente, conocer, punto importante, las causas de la crisis de la República. ¿Por qué Roma, luego de haber constituido una gran civilización, un gran imperio, termina en crisis? Es decir, existen factores que provocaron que se derrumbe ese gran anhelo de gran Julio César, que de una u otra manera no se pudieron concretar. Algo similar como pasó en la etapa helenística de Alejandro Magno. Entonces, vamos a conocer las causas de esta crisis republicana. Muy bien. ¿Qué contenidos tenemos? Dos para partir que son fundamentales. Primeramente, los antecedentes históricos, porque toda razón o un problema tiene que tener su antecedente y posteriormente nos lleva a la crisis. Entonces, vamos a empezar con los antecedentes históricos. Marquemos, jóvenes, tres aspectos fundamentales, que es la conquista de la península itálica, es decir, en la parte de la península donde se encuentra Italia actualmente, la parte del Mediterráneo donde se encontraba Grecia, y como factor determinante fue el punto detonante las guerras púnicas. ¿Qué pasó en las guerras púnicas? Que entre la lucha romana y greca, o sea, con los de Grecia, se conquista a Cartago, que era parte de Grecia, y pasa a ser de Roma. Y de igual manera, en el Mediterráneo, Grecia pasa a ser parte de Roma. Relacionamos el tema de la influencia romana en Grecia cuando analizábamos en la unidad anterior por qué entonces se da ese apego de Roma a Grecia, porque ya se da la conquista. Entonces los hechos vienen a tener relación con lo que hemos estudiado. Por lo tanto, jóvenes, hay que entender que esto constituyó ¿para qué? Que Roma asiente su poder económico y político en el centro de Europa, en la costa asiática y en la península ibérica. Es transformar o llegar a cumplir lo que Grecia algún día lo fue con el imperio de Macedonia. Por lo tanto, este imperio romano ya se extiende a lo que es
la península ibérica, en la donde queda la parte de España, la costa asiática, es decir, por la parte del Medio Oriente, donde analizábamos la cultura de Mesopotamia, inclusive llega también a la parte del Mediterráneo, a Grecia. Por lo tanto, contiene un gran balance de extensión territorial imperial. Y además de eso, dato adicional, llegaron hasta el norte de África. Entonces, hablamos que Roma también constituyó un fuerte enfoque a lo que ellos querían tener, un dominio en la parte del occidente, oriente del mundo. Entonces, hemos establecido los antecedentes para entender. Miren, en esta gráfica observamos claramente cómo Roma tiene su poderío. Hablaba de la península ibérica. Si observamos toda esa franja roja que podemos aquí analizar, es donde es el poderío de Roma. Por ejemplo, miren, la parte de la península ibérica, donde obviamente queda actualmente España, la parte del Mediterráneo, donde está el mar Mediterráneo, la parte donde era lo que era Grecia, y también llega al norte de Egipto. Miren, Alejandría pasa a ser también parte de ese poder, porque luego de la muerte de Alejandro Magno, Alejandría ya también se subdividió, entonces se formaron los subreinos. Miren, va por Palestina, Siria, luego vamos a la Mesía, lo que es la parte de Asia igual, y retornamos a la península itálica, o la llamada la bota itálica, específicamente a Sicilia, donde nace, donde la clase anterior analizábamos la parte de Sicilia como la parte sur, en donde también nace un poderío importante de Roma. Entonces, miren, toda esa franja roja es lo que constituyó la República Romana a través de su imperio. Entonces, miren cómo el imperio de Gran César, o César Augusto, como se lo llama a este gran gobernador romano, llegó a entender y a llegar a solidificar su poder, igual que Alejandro Magno. Ahora, esto contrajo que mucha gente, o mucho de la plebe, los patricios, que eran los que era la clase noble, que tenía mayor dinero, riqueza, tierras, no estaban a gusto. Por lo tanto, la política se vuelve ya un poco de un tipo ya individualista y corrumpista, y también ven corrupción. ¿En qué sentido? En que los patricios hicieron alianzas con los militares porque acumulaban mayor riqueza ciertos grupos. Entonces también tenían que tener parte dentro de ese gobierno. Como no eran tomados en cuenta, se empezaron a formar los primeros golpes de Estado, es decir, los complots internos en contra del gobierno de ese entonces. Esto provocó que la desigualdad romana en las clases sociales vaya cada día aumentando y que la esclavitud también tenga un punto importante. ¿Por qué? Porque constituía la mayor población en Roma y todos los lugares donde se iba conquistando, todas esas civilizaciones pasaban al inmediato poder de Roma, se cansaban del abuso, de la violencia, del trato inhumano contra sus derechos. Entonces los patricios con los militares vieron necesidades de que podían haber alianzas. Y esa desigualdad provocó las guerras civiles. Entonces, tenemos ya un antecedente histórico que las guerras civiles se producen por la no conformación de una ideología en beneficio de todos, más bien solo de determinados grupos. Esta situación política, social y económica, obviamente, contrajo la revuelta de los esclavos de Roma. Y por lo tanto se llama la revuelta de los hermanos Graco, en donde sobresale la figura de Espartaco. Espartaco fue un esclavo romano que se cansó de la explotación que existía por parte de los romanos hacia su clase y nace este tipo de revuelta llamada Hermanos Graco, que por 300,000 esclavos se conformaron, salieron a luchar en contra del gobierno de Roma. Lamentablemente hubieron detractores
que finalmente no lograron su fin. Algo similar a lo que pasó en Esparta con el rey Leónidas y sus 300 hombres. Acá fueron 300.000 en cambio, que de una u otra manera quisieron velar por ese interés de Roma, pero no lo lograron. Y Espartaco fue una de las figuras predominantes dentro de este movimiento. Pero sirvió para qué? Para que el movimiento político en Roma cambie de una u otra manera su visión, pero por un determinado tiempo. Al final de todo esto, de esos complots, de esas riñas que se daban entre los grupos altos que se aprovechaban de los esclavos y también de otros grupos, sucede algo curioso y que es el punto neurálgico de esta clase, el asesinato de Julio César. Julio César, que gobernaba dentro de este aspecto a la República Romana, fue asesinado por un triunvirato presente dentro de los militares y los patricios. ¿Para qué? Tomaron como preferencia la excusa que era un complot de los esclavos por Espartaco, pero en el fondo existían otras mafias que hicieron realidad este tipo de asesinato. Y por lo tanto, al morir Julio César, inmediatamente asciende Octavio, que era hijo adoptivo de Julio César. Este Octavio, en su fondo, pertenecía a la gente que necesitaba estar en el poder. Entonces, esto de la crisis republicana, hay factores de tipo político, económico y social, pero más político. ¿Por qué? Porque Julio César, al almacenar el mayor poder en toda la región, gran imperio y la república que se lo conoce, lamentablemente al morir, subía a las personas que ellos deseaban y por lo tanto la figura de Octavio pasó a ser determinante. Entonces miren cómo se dio la crisis de la república, por factores de tipo económico, político, social, y tomaron ciertos pretextos para llegar a este punto. Ahora, he consultado también dos fuentes donde también pueden darse el tipo de crisis y también donde se explica de una manera más argumentativa lo que estaba yo explicando. Por en tanto, miren, la crisis de la República se debe también a los de los plebeyos, donde era la clase media, y también a la corrupción política. Todo esto contrajo que existan guerras civiles, como ya lo anuncié, los complots políticos y la revuelta de los esclavos. Esa base estructural de tres elementos hizo que se den tres hechos. El primer triunvirato, formado por Julio César, Pompeyo y Craso. Esos eran los que estaban atrás del poder, los cuales mostraron un desacuerdo entre César y Pompeyo y desataron la guerra civil. Y finalmente César salió victorioso y nombrado dictador perpetuo hasta la muerte. Pero detrás de todo esto se dieron otros triunviratos, es decir, de tres personas. Y el segundo triunvirato, formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio, sucesores de César, tuvieron desacuerdos y por lo cual también desataron una guerra civil. Esto produjo lo que yo les anunciaba, el asesinato de Julio César en el 44 a.C. y finalmente el ascenso de Octavio, el cual es nombrado emperador en el año 27 a.C. Entonces, miren, esta lámina también está clara cómo se da la parte de la crisis en la República. Y en la otra lámina hablamos, en cambio, sobre la expansión territorial que anunciaba como antecedentes, el aumento considerable del mal reparto de la riqueza y sobre todo la aristocracia que se beneficiaba siempre de la clase pobre. Los pequeños propietarios se arrimaban. Por lo tanto, el sistema político fue ineficiente, inestable y por lo tanto la situación económica se volvió un punto de discusión. Es importante, señores estudiantes, entender que para que pueda existir una revuelta militar y una revuelta civil, un punto a favor de qué? Que los soldados, o sea, la fuerza militar debía ser bien compensada para poder alcanzar esos objetivos y sobre todo la lealtad a lo que se buscaba. Entonces, miren, si hacemos una retrospección de lo que está pasando en la política a nivel mundial, igual, el Estado se constituye por las fuerzas públicas que guardan lealtad hacia el gobierno. Si el gobierno ve que de una manera no cumple sus necesidades, lamentablemente también puede hacer una crisis de república, es decir, una crisis política, porque el poder, la fuerza coercitiva que constituye el ejército,
Se puede ir en contra del Estado y se acaba la democracia. Algo así sucedió en Roma. Entonces, un ejemplo práctico para entender de una otra manera la situación antigua y real de lo que puede suceder. Porque en países democráticos las Fuerzas Armadas se ponen en contra del gobierno y también de la gente. Entonces, es igual. En Roma sucedieron similares aspectos, pero recordemos siempre, el aspecto político, económico y social es fundamental para que se den ese tipo de crisis. Y para finalizar tenemos una frase del propio Tácito romano, en el cual se refirió mucho al estudio de este tipo de crisis en su república. Y una frase que llama la atención es para reflexionar. El poder conseguido por medios culpables nunca se ejerció en buenos propósitos. Si Julio César tuvo ese anhelo de conformar una gran república romana, pero detrás de él había muchos intereses con propósitos no buenos, lamentablemente las gestas o los ideales libertarios y de progreso se ven opacadas y por ende existe la crisis y la inestabilidad de parte de quienes conforman el Estado. Por lo tanto, cuando uno tenga buenos propósitos en la vida, las cosas se manejan de una u otra manera. Se conseguirán, a veces no, pero hay que seguir forjando el enriquecimiento y sobre todo la fortaleza. Entonces, con esto quiero finalizar, jóvenes. Fue una clase muy, sobre todo didáctica, que de una u otra manera nos ayudó a entender lo que fue la crisis de la República y sobre todo a entender que los propósitos, cuando uno se propone de buena manera, salen también como uno se los desea. Entonces, recordándole siempre nuestro lema, quédate en casa, que es para beneficio de uno mismo y para beneficio de los demás. Los tiempos de que no son los que uno espera, pero tengamos la fe y la convicción de que pronto volveremos a estar juntos. Así que les saluda su profesor de historia, les desea lo mejor y nos volveremos a ver la próxima clase. Chao.